Nuestros miedos no frenan la muerte, sino frenan la vida. Buda. El miedo ha sido el arma de persuasión favorita utilizada por los poderosos, desde tiranos como Mussolini, Hitler o Stalin hasta conquistadores como Alejandro Magno. De hecho, el miedo ha demostrado ser un arma tan eficaz que ha pasado la prueba de la temporalidad, pues hoy, 2024 años después de la muerte de Cristo, sigue siendo utilizada para amedrentar a las personas. Esto es bien sabido, por ejemplo, por los grupos de crimen organizado o terroristas. Al amenazar contra la vida de un ser humano o de sus seres amados, saben que obtendrán lo que ellos quieren. El problema con esto radica en la persona que te están convirtiendo. En la Alemania nazi, por ejemplo, el miedo sacó lo peor de cada persona, pues o estabas con Hitler o estabas en contra de Hitler. Y si es que estabas en contra de Hitler, sabías que tu destino seguramente iba a ser la muerte. Después de haber acabado la guerra, varios militares de alto rango del ejército de Hitler declararon frente al Tribunal Internacional Militar de Nuremberg que ellos únicamente seguían órdenes por miedo a terminar muertos. ¿Y cuál fue el saldo que dejó estos actos de cobardía? 6 millones de personas asesinadas, la mayoría de ellos judíos, únicamente en los campos de concentración. Así que piensa en el tipo de sociedad en el que nos podríamos convertir si es que dejáramos que los miedos tomen nuestras decisiones por nosotros de manera inconsciente. Piensen en el tipo de sociedad que seríamos si es que no existiera nadie capaz de hacerles frente a esos tiranos. Esa sería una sociedad regida por el miedo, una sociedad en la que nadie quisiera vivir. Y aunque sí, sería ingenuo afirmar que no existía gente con tendencia prerracial o con creencias de superioridad moral en la Alemania nazi, también sería ingenuo pensar que ellos eran totalmente distintos de nosotros, pues al fin y al cabo compartimos la misma naturaleza humana. Y aunque tú llegues a pensar que eres totalmente diferente a ellos, que jamás serías capaz de hacer daño a una criatura inocente, pues déjame desilusionarte y decirte que no es así, pues todos los seres humanos tenemos ese potencial. Y si no me crees, para ello he traído el siguiente experimento que a lo mejor te haga cambiar de opinión. En 1971, el profesor de psicología de la Universidad de Stanford, Philip Zimbardo, decide llevar a cabo un experimento sin precedente alguno. Inicialmente, la duración del experimento tenía planeada ser de 2 semanas, pero debido a las condiciones desarrolladas durante el mismo, tuvo que pararse después de 6 días de haber dado inicio. ¿Y en qué consistía el experimento? Se iba a tratar de recrear las condiciones carcelarias dentro de uno de los laboratorios de la universidad, con participantes que iban a ser estudiantes de la misma universidad, los cuales serían divididos en 2 grupos y cumplirían 2 roles distintos, tanto el de guardianía como el de prisionero. El propósito del experimento era tratar de averiguar qué tanto puede influir el rol asignado a una persona en su comportamiento y sus actitudes. El estudio demostró cómo es que las posiciones de poder pueden llegar a corromper a los seres humanos, pues las personas que cumplían el rol de guardianía mostraron comportamientos abusivos frente a los prisioneros, mientras que los prisioneros, incluso después de haber terminado el experimento, mostraron síntomas de estrés postraumático. Normalmente, para determinar la fiabilidad de un estudio suelen ser replicados, pero en este caso, debido a las implicaciones éticas dentro del mismo, ha sido imposible replicarlo hasta el día de hoy. Lo cierto es que no solo los grupos criminales son los únicos que se encargan de utilizar el miedo para amedrentar a las personas, también pueden utilizarlas las instituciones gubernamentales. Por ejemplo, el artículo 140 del Código Orgánico Penal de la Ley Ecuatoriana manifiesta que si es que una persona le quita la vida a otra bajo ciertas condiciones, será privada de libertad durante 22 a 26 años. Entonces, lo que viene a decir que si es que eres una persona sin escrúpulos, yo como gobierno, a través del miedo, trataré de influenciarte para que te mantengas alejado de hacer este tipo de actos viles. Y hasta ahora nos hemos enfocado en cómo es que otras personas utilizan el miedo para hacer que hagas lo que ellos quieren. Pero también podemos utilizar el miedo nosotros mismos a nuestro favor, aprender a canalizar. Para ello he traído la siguiente historia, es una anécdota que yo la viví cuando estaba en el colegio, en la cual mostraré de primera mano qué es lo que te pasa cuando eres presa del miedo y cómo es que puedes llegar a canalizarlo a tu favor. Tan solo tenía 14 años cuando la vi por primera vez. Cabello castaño, ojos color miel, una sonrisa encantadora. Aunque tenía muchas ganas de acercarme y decirle: hola, me llamo Diego, ¿cómo te llamas? No lo hice. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedía? Tenía mucho miedo de acercarme, tenía miedo de hacer el ridículo, no quería quedar mal enfrente de mis amigos, así que preferí no hacer nada. Tiempo después un amigo se enteraría de lo que yo llegué a sentir por ella, así que decidió que nos iba a presentar. Pero cuando los vi a los dos parados allí afuera de mi salón de clase, me quedé paralizado. No sabía qué hacer, el sudor frío empezó a caer por mi frente y decidí hacer lo que mejor sabía hacer para ese momento. Me largué, me fui corriendo y con esto se fue mi oportunidad de conocerla.
Mis inseguridades salieron a flote. Cuando seas más alto, cuando seas más guapo, cuando seas más musculoso, ese será el momento ideal para conocer. Mientras tanto, quédate escondido en las sombras donde perteneces. El tiempo avanzó y yo no me había dado cuenta de cuánto tiempo pasé escondido hasta que ya fue demasiado tarde, pues sin previo aviso un día decidió abandonar el colegio. Nuestras miradas se cruzaron por última vez en el pasillo. Sabía que esa iba a ser la última ocasión, no la volvería a ver. El arrepentimiento apareció en mi vida y con ello me convertí en una persona rencorosa y envidiosa, pues deseaba tener lo que otros tenían y yo no podía, además de que odiaba el hecho de que ellos podían tenerlo. Las dudas empezaron a saltar en mi cabeza, empecé a vivir en el pasado, siempre me preguntaba qué es lo que hubiera pasado si ese día no hubiera salido corriendo, si me hubiera acercado a hablarle, si tan solo me hubiera presentado, de seguro no hubiera muerto. Viví mucho tiempo en el pasado que me olvidé de vivir en el presente, que es el único momento que tenemos. Pues, después de todo, ¿quién demonios iba a querer vivir en el presente, en una realidad miserable, teniéndolo todo en su imaginación? La respuesta es una persona valiente. El problema es que no me daría cuenta de esto hasta muy tarde. Y no les voy a mentir, el camino que tuve que atravesar para superarlo realmente fue difícil, fue complicado y demoroso, pero finalmente lo conseguí. Y sobre todo logré extraer lo más importante, que es una lección de esto. ¿Y cuál es? Que una persona valiente no es aquella que no siente miedos, sino aquella que pese a sentirlo, los enfrenta. A partir de ese día he tratado de vivir conforme a esto, y créanme que mi vida no ha sido la misma desde aquella situación. Sentí que una parte de mí había muerto y otra parte había nacido. Y muchas veces, después de caerte y levantarte, la vida nuevamente se encarga de ponerte en prueba. Y conmigo también fue así. Pues cuando menos me lo esperaba, en el día y en el lugar menos esperado, me la volvería a encontrar. 7 años después de lo que les acabo de contar. Pero en esta ocasión ya no era el mismo. Era momento de ponerme a prueba, era momento de ver si es que en verdad había cambiado o si es que seguía siendo el mismo niño cobarde. Así que decidiría redactarle una carta en la cual le iba a explicar todo lo que llegué a sentir por ella y se la iba a entregar. Pero el momento previo al que le iba a entregar la carta, volví a sentirme nervioso, volví a sudar, volví a tener miedo. Quería renunciar, quería largarme de ahí nuevamente y estuve a punto de hacerlo, pero afortunadamente reconsideré mis opciones. ¿Y cuáles eran estas? O me largaba y huía y me volvía a arrepentir por 10 o 15 años más de mi vida, o ese rato lo enfrentaba pese al hecho de que podía quedar mal enfrente de tantas personas. Afortunadamente y orgullosamente elegí la segunda opción, se la entregué. Y pese a que mi mente me había pintado un montón de escenarios para no entregarle la carta, finalmente lo hice, no me interesó. ¿Y saben qué es lo más curioso? Que ninguno de estos escenarios se cumplió. En ese momento simplemente recordaba la frase de Mark Twain que decía que ha tenido cientos de problemas en su vida, pero la mayoría de ellos nunca se volvieron realidad. Y después de todo esto, entonces se preguntarán tal vez, ¿cuál es la cura para el miedo? Pues realmente no sé si es que exista, así que lamento decepcionarlos. Lo que sí estoy seguro es que existe un tratamiento cognitivo-conductual que sirve para al menos enfrentarlo. ¿Y en qué consiste? En exponer al individuo frente al estímulo que le genera miedo. Así de poco a poco este se adapta y su presencia deja de ser tan intimidatoria. Pero espera un momento, por favor, antes de que vayas a hacer alguna tontería, tengo que decirte que el factor clave para que esto funcione es que el individuo debe hacerlo de manera voluntaria. Es decir, que si es que es forzado por alguien más o por un agente externo, no va a obtener los resultados deseados. De hecho, puede que se genere exactamente el resultado totalmente opuesto al esperado. Como diría Jordan Peterson, esta técnica no consiste en que dejes de tener miedo, sino consiste en que te conviertas en una persona más valiente. Pues a través de enfrentar tus miedos adquieres ciertas capacidades y a través de esas ciertas capacidades te demuestras a ti mismo que sí eras capaz de enfrentarlo, por lo cual genera seguridad y confianza en ti mismo. Así que eres más susceptible nuevamente de enfrentar tus miedos y así se genera un círculo virtuoso. Independientemente de nuestra situación personal, hay que decir que todos tenemos miedo. Puede ser algo tan sencillo como tener miedo a levantar la mano en el salón de clase para no quedar como un tonto, o algo más complejo como no terminar esa relación que sabes que no te está llevando a ningún lado porque no quieres herir a la otra persona. Independientemente del caso, ¿qué es lo que estás dispuesto a hacer y qué es lo que estás dispuesto a arriesgar con tal de superarlo? Y si piensas que puedes ser una persona valiente sin necesidad de correr riesgo alguno, pues estás totalmente equivocado, pues es una total contradicción incluso en la definición de valentía. A partir de ahora el trabajo es tuyo. Busca qué es aquello que quieres cambiar, que puedes cambiar y que estás dispuesto a hacer. Una vez hayas descubierto las respuestas de esto, ve y haz. Te prometo que tu vida va a ser totalmente diferente. Y después de todo, ¿qué otra opción tienes? Pues o mejoras o empeoras, porque no te quedas en el mismo sitio, ya que el mundo es un lugar que sigue girando y tú te mueves con este o te quedas atrás. Así que, ¿dejarás que el miedo te frene o utilizarás al miedo para avanzar?